Buenas noches, nosotros somos el grupo 5. Está conformado por Raúl Enrique Hernández Dubón, Romeo Alexander Muñoz Rodríguez, Francisco Rodolfo Ramos Jiménez y yo, Sara Angélica Méndez Lemos. Eh, Raúl va a presentar ahorita y vamos a ir pasando uno a uno. Voy a iniciar yo con... ¿puedes pasarla, por favor? Voy a empezar con el ensamblaje de tarjetas electrónicas. ¿Cómo se hace el ensamblaje de los componentes en estas tarjetas? Entonces, en modo de introducción con este tema, voy a mencionar sobre el ensamblaje de componentes con la tecnología PTH, que es de agujeros pasantes, y también voy a mencionar otra de tarjetas mixtas, el ensamblaje de tarjetas mixtas con componentes PTH y SMT. Ya vamos a ver bien qué es cada uno. Entonces, con las PTH, literal, de las siglas en inglés, la traducción es agujero pasante y se refiere al esquema de montaje utilizado para los componentes electrónicos que implica el uso de cables sobre los componentes que se insertan en agujeros perforados. Entonces, esto iría soldado a almohadillas al lado opuesto y ya sea por montaje manual o por el uso de una inserción automatizada de montaje en máquinas. En la actualidad, todas estas máquinas no es que tengamos al 100% máquinas automáticas, sino que siempre se maneja una parte humana, ¿verdad? Una inserción manual o tenemos también procesos semiautomáticos. Hay líneas de bancos de trabajo con transportadores que trasladan las tarjetas, o sea, literal el operario las carga de forma manual y luego se hace la soldadura y ya es la parte automática. Si vemos los layouts de este tipo de ensamblajes, se realizan en forma lineal y también hay casos en los que tenemos de forma de cascada, tenemos como diferentes subestaciones, podemos decir así. Y bueno, para el caso de la manipulación de los componentes sensibles a la electrostática, perdón, se aplica el equipo necesario, ya sea en la parte manual o también si estamos utilizando, por ejemplo, algún robot colaborativo o un robot de otro tipo. Entonces, la soldadura es un proceso fundamental para lograr el resultado de calidad y para esto posteriormente la tarjeta que pueda resistir los golpes, vibraciones o cualquier fenómeno al que va a ser sometido por las condiciones en sí de trabajo y que también pueda conservar la funcionalidad del diseño. Tal vez voy a mencionar un pequeño ejemplo. Yo trabajo en ABX y hay una etapa donde se hace soldadura láser y también una soldadura con una pasta epóxica mezclada con plata. Y es una máquina que si la vemos así nomás, creeríamos que es un bucle, pero realmente el layout es de forma lineal. Inicia en un punto A y va progresivamente hasta cumplir el último subproceso, si lo dividimos en procesos. Y como mencionaba, o sea, no es totalmente automático, sino que tenemos la parte de cargar las tarjetas electrónicas de forma manual y luego ya pasa por un láser, ya por medio de unos cargadores, luego se realiza otro tipo de, de unión a un terminal que se hace por medio de presión y temperatura. Entonces, esto a modo de ejemplo y para mencionar un poquito cómo es el layout, ¿verdad? Pero ellos se mueven en una banda transportadora y llegan del punto A al punto B. Ahora, el siguiente slide, por favor. Con el ensamblaje de tarjetas mixtas, en este caso lo usual es que los PTH van por un lado y los SMT van por el otro. El SMT es de tecnología de montaje de superficies. Y lo primero es aplicar un adhesivo. Acá podemos asociarlo al ejemplo que daba con lo de la pasta epóxica con plata. Y esto se hace en las posiciones de las tarjetas donde se irán los cuerpos se, se irán colocando los cuerpos del SMT. Luego de instalar los SMT con la máquina pues, se pueden utilizar máquinas pick and place o también puede ser, como mencionaba, de forma manual. Las tarjetas se procesan en un horno. Más adelante vamos a ver también un proceso similar para poder ver cómo eh, podemos identificar el layout para este tipo. Y se instala y en este horno se realiza un curado del adhesivo.
que para el ejemplo que les mencionaba, nosotros utilizamos temperatura y presión para poder unir las superficies del terminal con la cara que necesitamos pegar. Y la otra, sí, que les mencionaba, es una soldadura láser. Ahora, luego de insertar los componentes PTH en la tarjeta y pasar esta tarjeta con los SMT por debajo y pegado, se procesa por una máquina soldadora de doble ola. Una ola aplica en los pines de PTH, bañando los SMT de la cara inferior, aplicando soldadura en sus pines laterales, mientras que la otra ola hace una aplicación correcta de la soldadura en los pines frontales y traseros del SMT. Entonces, esto es a- a grosso modo cómo funcionan los dos tipos de tecnologías de ensamblaje. Y hoy va a continuar, bueno, vamos a ver unos videos en el siguiente slide. Y luego de esto continuaría Raúl Hernández. Aquí, si puedes darle play, Raúl. Acá podemos ver una máquina que está pasando en un transportador de un lado al otro, ¿verdad? Para un proceso X. Y en esta otra se está realizando. Este tipo de máquina puede ser para la colocación en sí de los componentes o también para, dando otro ejemplo, donde trabajo yo, hay unas máquinas que se parecen muchísimo a esas, que lo que hacen es, a modo de forma de jeringa, inyectan la pasta que les mencionaba de esa forma, o sea, van desplazándose unas tiras metálicas y por medio de estas agujas se va colocando una gotita y esa gotita es la que luego se une con el terminal, ¿verdad? El terminal con el objeto que queremos soldar. Entonces, ese es un tipo de las tecnologías que se utilizan. Y acá vemos una máquina que está soldando y verificando. Por eso tiene también las cámaras. Bueno, hoy sí continuamos con Raúl. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Raúl Hernández. Vamos a hablar un poco de la soldadura en horno. Este, como podemos ver aquí, es un proceso semiautomatizado. ¿Por qué decimos o por qué lo mencionamos en la manufactura flexible? Porque nos permite hacer un sinfín de diseños y replicarlo una y otra vez. Porque literalmente cualquier cosa que metamos en el horno con las condiciones apropiadas se puede fabricar. Entonces podemos cambiar el diseño de un lote a otro sin ningún problema, sin tener que modificar todo nuestro equipo. Este, hay varias formas en las que podemos realizar esto, en las que podemos proteger esa soldadura. Una de ellas es utilizar un horno al vacío, en el que no hay atmósfera y entonces eso evita la oxidación. Eh, Todos los contaminantes, cualquier cosa que pueda llegar a la soldadura, que es de un metal, una aleación más suave, se protege de diferentes formas. El beneficio, como pueden ver aquí, es la flexibilidad en los diseños. Solo necesitamos, como mencionaba, colocar el metal de la soldadura en la posición correcta. Este se derrite y une dos partes metálicas o más sin tener que hacerlo manualmente, o si se quiere hacer una X cantidad de piezas, se puede realizar cuantas quepan en el horno sin necesidad de hacer una por una. Ahora, hay eh, varios metales que se pueden utilizar, como el aluminio, el titanio, aleaciones de níquel, acero inoxidables, diferentes aleaciones de acero. Eh, entonces, lo que se busca aquí es que siempre el metal que una a las dos piezas o a la cantidad de piezas que se van a soldar tenga un punto de fusión menor. Podemos encontrar este tipo de soldadura en aplicaciones de piezas aeroespaciales, componentes de turbinas, que sabemos que a veces las turbinas son, eh, por las formas que tienen, no es fácil soldarlas. eh, Embragues de motor,
piezas para automóviles, dispositivos electrónicos, etc. Las atmósferas, como anteriormente decía, podía ser al vacío sin atmósfera o podríamos utilizar gases protectores, así como en las soldaduras MIG y TIG. Eh, entonces, por la naturaleza de esta soldadura nos permite utilizar otros gases como el hidrógeno, nitrógeno, eh, gases exotérmicos, endotérmicos, gases inertes como el argón, el helio. eh, y hay varios tipos de soldadura en horno. Por ejemplo, la soldadura fuerte de metal activo, como decía, era un metal extra que se coloca ahí para unir esas dos piezas. Soldadura fuerte de aluminio al vacío, soldadura fuerte en atmósfera controlada, eh, que aquí lo que se reduce es la cantidad de oxígeno. Soldadura en panal de abeja, soldadura continua o cinta de malla, soldadura de atmósfera reductora, que son los gases que anteriormente vimos, soldadura de reparación o restauración y soldadura al vacío, que es sin atmósfera. Este, aquí podemos ver un ejemplo claro que es un intercambiador de calor. Esta pieza, digamos, si se hiciera a mano o incluso con robots, podría ser bastante compleja de realizar por las diferentes formas que tiene y tendríamos que ir haciendo una por una. En cambio, aquí en el primer video vemos cómo el operario va armando cada parte de este intercambiador y le añade partes de metal que van a ser las que se derretirán para unir las piezas. Solo hay que armar todo este ensamble. En el segundo video vemos cómo los va colocando en el molde para ser calentados. Le coloca esas arandelas de presión para que no vaya a perder su forma. Y podemos ver que en el mismo molde van una buena cantidad de piezas. En el tercer video vemos cómo ya todo este molde con las piezas se inserta en el horno, que puede ser al vacío, puede tener una atmósfera inerte, una atmósfera controlada, etcétera, etcétera. Y todas las piezas se van a fundir al mismo tiempo, se van a soldar. Luego él saca esas piezas y le retira las partes que quedaron extra, que solo son para mantener la forma de la pieza, y ya las tenemos listas todas al mismo tiempo. Eso sería todo por nuestra parte. Luego sigue la parte de Romeo.